Bueno, buenos días. Mi nombre es Oscar Novoa, soy el director del Centro de Nefrología del Hospital de Clínicas y hoy vamos a tratar de grabar esta presentación hablando de un teórico que se llamaba glomerulopatías primarias y ahora vamos a ver cómo esa terminología está quedando un poco obsoleta y vamos a hablar en general de algunas glomerulopatías. Este, para tratar de entrar en estas 3 o 4 charlas que ustedes van a tener sobre el tema. Este, la hoja de ruta que vamos a tratar de hablar es a partir de los datos nacionales, de algunos datos del registro uruguayo de diálisis primero, para entender bueno, cuánto contribuyen las glomerulopatías en la enfermedad renal crónica, el registro uruguayo de glomerulopatías bueno, un poco de historia del Uruguay, eh, a un componente epidemiológico. Disculpen que ladran algunos perros, no sé si los escuchan. Eh, los síndromes clínicos y cómo tratamos de aproximarnos desde la clínica a las enfermedades renales glomerulares, la clasificación y cómo eso puede generar algunos aspectos semánticos. Y después tratar de hablar de 4 grandes patrones de enfermedad renal, que son la lesión renal mínima, la esclerodermiosis segmentaria focal, la nefropatía membranosa y la nefropatía IgA. Va a ser un poco largo, va a quedar todo en uno y ustedes van a tratar no lo tienen por qué mirar todo junto, pero espero que sea una buena guía. Es un tema, es un campo del conocimiento que está teniendo una revolución informativa vinculada a nuevas tecnologías y por lo tanto es un campo que un teórico de hace 2 años puede tener cosas en común, pero cosas bastante diferentes a cómo vamos viendo las cosas. Esto es una publicación del registro del uruguayo de diálisis, donde trata de mirar la incidencia de las principales enfermedades renales que llevan a los pacientes al tratamiento sustitutivo de la función renal. Y eso es, como ven, desde que empezó a dializarse en Uruguay, cubierto por el Fondo Nacional de Recursos allá por 1981. Y lo que muestra es que están en distintos colores y las glomerulopatías es esta más clarita que está por acá. Lo que muestra que la incidencia, o sea, la glomerulopatía como causa de enfermedad renal es aproximadamente entre el 15 y el 20% de las enfermedades renales que llegan a diálisis y en realidad, eso no ha cambiado demasiado hasta el último periodo, 2017-2019, que parece aumentar un poquito más, pero hay que entender que esto depende del diagnóstico que hacemos los nefrólogos. Entonces nosotros presumíamos o teníamos una biopsia renal para decir que el paciente tenía una enfermedad glomerular. Pero a medida que avanzamos y tenemos más información genética, por ejemplo, empezamos a encontrar que muchas enfermedades que no sabíamos la causa tenían una afectación glomerular. Pero en realidad es casi el 20% de las enfermedades que llegan a tratamiento sustitutivo las que provienen de glomerulopatías. En Uruguay existe un registro uruguayo de biopsias renales. Ese registro uruguayo de biopsias renales existe desde la década del 70, es nacional porque surge a partir de todas las biopsias que reciben los patólogos en el Uruguay y nos permite entonces ir sabiendo cuál es la tasa de incidencia de cada patrón de enfermedad renal. Y este es lo que ustedes están viendo aquí y cómo va variando en bienios desde el 2008, por ejemplo, hasta el 2022. Como vemos que la tasa de incidencia de las glomerulopatías, algunas son muy estables, es el mismo número por millón de población por año, y otras hemos ido variando a medida que vamos comprendiendo más o teniendo una estrategia de biopsia renal un poco diferente y siendo de repente más agresivos en la biopsia renal. Esta información que parece que, bueno, Uruguay la tiene, no es frecuente tenerla en el mundo, porque no es frecuente saber el denominador, o sea, saber la población sobre la cual estamos actuando. Y como Uruguay tenemos las biopsias de todos los patólogos que hacen biopsias renales, podemos decir, bueno, sabemos cuántas biopsias renales hubo por millón de población en la población adulta en el Uruguay. Después vamos a volar estos datos, pero saber esto nos hace bastante
hace de este registro un registro bien importante. Tan es así que hay muy pocos registros de esta magnitud y el único que hay en América Latina que cumple con esta condición, que sabe el denominador y que entonces puede contribuir y puede tratar de analizar con distintos registros en todo el mundo, que son los puntitos rojos que ustedes ven acá, a cómo codificar los patrones de enfermedad renal. Y ahí empieza ese término que empezamos a poner y cada vez es más importante, porque los patrones de enfermedad renal que encontramos en la histología pueden depender de distintas causas. Y por lo tanto, no es que yo diga, bueno, un paciente tiene un patrón, que ahora vamos a ver, de esclerodermiosis segmentaria focal, quiere decir que el señor tiene una enfermedad. No, no, no. Hay muchas enfermedades que pueden llevar a ese patrón de edad. Después viene otra cuestión que ya viene de la década del 70, de un libro para Uruguay que editó la doctora Laura Rodríguez Juanico, ya fallecida, donde tomábamos determinadas definiciones. Y de esas definiciones son además las que utilizamos en el registro uruguayo de glomerulopatías y que pueden haber variado o haberse ayornado, pero que seguimos utilizando las mismas por una cuestión de mantener el registro. Entonces, por un lado, tenemos, ¿a qué le llamamos alteraciones unidades asintomáticas? Alteraciones unidades asintomáticas le llamamos a cuando una persona va, por ejemplo, a hacerse el carnet de salud, no tiene síntomas, ni siquiera tiene presión alta, y en el examen de orina aparecen algunas alteraciones. Por ejemplo, que tenga glóbulos rojos en la orina en forma persistente o que tenga proteínas en la orina y que esa cantidad de proteínas en la orina sea una cantidad menor a la que corresponde a la proteinuria de magnitud nefrótica. No tiene que tener hipertensión arterial, no tiene que tener disminución de la función renal y sin hipoproteinemia. Ahí hay una cuestión que seguramente van a ver en otro teórico, que es cómo distinguir si la hematuria proviene o pensamos que proviene de inflamación glomerular o si viene de la vía urinaria. En ese sentido, los glóbulos rojos, por el proceso que pasan a nivel tubular, si vienen del glomérulo, en general están dismórficos o crenados, no mantienen su forma, y ese dato aporta a que la microhematuria pueda ser de origen glomerular. Llamamos síndrome nefrítico agudo a un evento que es el característico de la glomerulonefritis postinfecciosa. No sé si ustedes han llegado a verlo en su etapa en pediatría. Es un síndrome de inicio brusco, donde el niño muchas veces empieza con hematuria, o micro o macrohematuria, asociado a presión alta, edemas discretos y aumento y pérdida de la función renal con aumento de la urea y la creatinina. Y por supuesto asocia hipertensión. Y esto es bastante brusco. El chiquilín se hincha un poquito, tiene presión alta y tiene esa orina que aparece como agua de lavar carne, que está mostrando que hay glóbulos rojos. Otros datos que son importantes, cuando hablamos de síndrome nefrótico, que después vamos a hablar, la proteinuria de magnitud nefrótica es aquella que es mayor a 3,5 gramos día. Pero la proteinuria de magnitud nefrótica no alcanza para decir que una persona tiene un síndrome nefrótico. Porque podemos tener proteinurias muy importantes y que el paciente no tenga repercusión sobre la albúmina en sangre ni sobre el colesterol. Entonces, para cuando el paciente digamos que tenga un síndrome nefrótico, el paciente tiene que tener esa proteinuria de magnitud nefrótica, que son 3,5 gramos en el día, que eso también tiene cierta complejidad porque hay que juntar la orina 24 horas, y tener una albuminemia que sea menor de 3. Hay cierta sombra ahí cuando hablamos entre 3,5 y 3. En general esos pacientes tienen edemas y en general no solo tienen edemas, sino muchas veces pueden tener lo que llamamos anasarca, es decir, acumulación de líquido en las serosas, como ascitis o derrame pleural o derrame pericardio. Pero entonces el síndrome nefrótico es la proteinuria de magnitud nefrótica más la hipoalbuminemia y en general la hipercolesterolemia. El síndrome nefrítico crónico no es como el agudo de inicio brusco, sino es un paciente que tiene las alteraciones urinarias que no son asintomáticas, sino que se asocian a hipertensión,
a deterioro de la función renal o bueno, a esos elementos. La hipertensión arterial, ustedes ya saben, y se mantiene en la definición de 14.9 para el registro uruguayo de glomerulopatías, aunque sabemos que ya no es ese el criterio, sino que entre 12.8 y 14.9 es una prehipertensión. La insuficiencia renal es el deterioro del filtrado glomerular eh, que pueda tener una persona. Y eso, como ustedes saben, el valor normal, es muy importante conocerlo de las personas, pero no siempre las personas lo conocen, y es haber elevado la creatinina para la edad y sexo del paciente o que haya un delta mayor de 0,3 con respecto a una creatinina previa. El valor para decir cuál es la creatinina alterada, ya sabemos que, por ejemplo, una mujer joven embarazada tiene que tener una creatinina muy baja, 0,6. Si tiene más de 0,8, ya es una insuficiencia renal. Digo porque tiene que estar muy puesto la creatinina normal en el contexto de la persona que estamos evaluando. Y después hay otros síndromes, como vamos a ver que esto en el registro uruguayo de glomerulopatías, cuando no están en estas categorías, se pone otros para... Pero esto es una cuestión de codificación del registro. Eh, Incluyen también el síndrome de hematuria aislada, que es un paciente que tiene una hematuria macroscópica en forma aguda y que no tiene hipertensión ni proteinuria, sino solo hematuria, y eso puede ser expresión de algunas glomerulopatías, como vamos a ver después. Y después hay un síndrome de glomerulonefritis rápidamente progresiva, que es alguien que en semanas o meses, menos de 3 meses, tiene un rápido deterioro de la función renal asociado de proteinuria, que puede ser no muy importante, hematuria, no siempre tienen hipertensión y van deteriorando progresivamente. Entonces es alguien que uno ve y de repente tiene 3 de creatinina y hace 2 meses tenía 0,8. Entonces esa persona algo está pasando y cuando tiene proteinuria y microhematuria probablemente tiene algún componente inflamatorio muy importante a nivel de sus nefronas. Estos son los síndromes clínicos que tomamos en cuenta en el registro uruguayo de glomerulopatías y que sirven para entender o para tratar de ordenar nuestro razonamiento cuando vemos un paciente con una enfermedad renal. Para entender la clasificación de las enfermedades glomerulares, tenemos que ir a este artículo de Ellis en el Lancet en 1942. Imagínense que a esta altura estamos a 80 años de esta situación. Donde en aquel momento a la enfermedad renal crónica o la enfermedad renal se le llamaba enfermedad de Bright y donde este grupo trata de observar distintos patrones de presentación. Entonces a un patrón le llaman nefritis tipo 1 y al otro patrón le llaman nefritis tipo 2. Un patrón es un patrón que tiene, es un paciente que tuvo una infección previa, que se presenta con una disminución de la diuresis, con hematuria, que puede ser macroscópica o microscópica en el 99%, que además tiene glóbulos blancos en la orina, que eleva la urea y que muchas veces tienen complicaciones asociadas a esta presentación, como que vienen con alguna infección previa en la piel, en la garganta, una encefalopatía hipertensiva, o sea, están confusos, o tienen algún síndrome neurológico bien constituido, tienen edema pulmonar, y la evolución de estos pacientes es, algunos escasos en aquella época, en la década de 40, que no teníamos sustitución de la función renal, recuperan espontáneamente, algunos fallecen muy rápidamente, algunos a partir de ahí pierden completamente la función renal y unos pocos tienen un curso lento. Y en esos casos, cuando le tenían la biopsia renal, a veces una necropsia, lamentablemente, encontraban que tenían un glomérulo inflamado, con muchas células inflamatorias en el interior de los capilares, lo que se llama hipercelularidad endocapilar, y en muchos casos tenían en el espacio urinario, en el espacio que queda entre el ovillo glomerular y la cápsula de Bowman, tenían proliferación de células, lo que se llama proliferación extracapilar o semilunas. Esta presentación, para reconocerla, parece muy parecida a lo que llamamos ahora síndrome nefrítico agudo.
Y después tenían una segunda presentación, que era un paciente que venía con edemas, que era lo que llamaban que tenía nefrosis, que además tenía derrame pleural, que la orina tenía mucha espuma, y por los métodos muy artesanales de aquella época podían detectar que la orina tenía muchas proteínas, que habitualmente no tenía glóbulos rojos en la orina, y que esos pacientes tenían esos edemas, ese aumento muy importante de peso, y asociaban a esto infecciones que venían después de estar muy edematizados, peritonitis asociadas a la citis que tenían, que la evolución era lenta y que estos pacientes en general en la histología lo que tenían era una lesión en el glomérulo que no era inflamatoria, sino que había como unas cicatrices con un depósito hialino en el glomérulo, que es lo que ahora llamaríamos el patrón de esclerohialinosis segmentaria focal. Claramente este segundo grupo era una presentación como síndrome nefrótico, y era bien diferente del primer grupo, que era el síndrome nefrítico más inflamatorio. Esto, increíblemente, de la década del 40 sigue marcando como pensamos. Nos encontramos los pacientes que tienen mucho edema, y todos los pacientes que tienen mucho edema, aunque pensemos que es por insuficiencia cardíaca, aunque pensemos que es porque tienen una hepatopatía, tienen que tener un examen de orina, que lo hicimos y lo miramos y tratamos de entender qué tiene, porque muchos de ellos tienen proteinuria, y hay que ver si es un edema generalizado por insuficiencia cardíaca o es un edema generalizado por síndrome nefrótico, y el grupo uno, que es el grupo de las nefritis, que el prototipo más clásico es la glomerulonefritis posinfecciosa, que por suerte la vemos mucho menos, pero que cada tanto vemos algún caso de glomerulonefritis posinfecciosa. Después viene, bueno, de las enfermedades que afectan al riñón y particularmente al ovillo glomerular, que es el ovillo de filtración, tenemos que interpretar qué es lo que tiene. Y para eso tenemos distintas herramientas desde la histología, pero también desde nuestro razonamiento. Y esta es como una interpretación que tiene como distintos pasos. Entonces podemos pensar si solo está afectado el glomérulo en la enfermedad, o hay una afectación que afecta a varios órganos y sistemas y secundariamente afecta al glomérulo. Ahí hay una discusión terminológica, porque como el prototipo de la enfermedad sistémica que afecta al glomérulo es la diabetes o el lupus. Pero hay muchas enfermedades que son sistémicas y en realidad se nos presentan como que están solo en el riñón. Entonces ahí ya esta clasificación se empieza a complicar. Por otra parte, hay enfermedades que solo parecen estar afectando al riñón, pero son secundarias, por ejemplo, a un neoplasma o a un linfoma. Entonces, ese aspecto muchas veces depende de mi habilidad diagnóstica y de las herramientas con las que cuento. Por ejemplo, muchas enfermedades hereditarias dan una afectación, por ejemplo, de la membrana basal glomerular y de las membranas basales en general. Entonces tienen compromiso auditivo, compromiso ocular y también compromiso en el riñón, o algunas que son por depósito de sustancias, a veces tienen solo compromiso renal, pero a veces son sistémicas. Entonces, eso genera que esta clasificación genera ruido, es incompleta y termina no diciendo nada al paciente, sobre todo cuando decimos idiopática. Idiopática es que no sabemos a qué se debe. Pero, entonces, de alguna manera nos sirve para organizarnos, pero tenemos que ser escépticos sobre estas clasificaciones y siempre tratar de pensar, cuando estamos clasificando algo, si estamos efectivamente agregando información o simplemente estamos cambiándole el nombre para creer que estamos agregando información. El mecanismo de daño renal es un componente que es muy importante y que puede entonces explicarnos algunas de de, de- de las enfermedades. Entonces, si hay un mecanismo inmunológico involucrado, o si el mecanismo está vinculado sobre todo al depósito de una sustancia en el riñón, o si el mecanismo está vinculado a un trastorno hereditario que genera una alteración de algún segmento del riñón. Por otro lado, después tenemos una clasificación que es bien anatomopatológica, donde podemos
tratar de saber si las lesiones afectan parcialmente un ovillo glomerular, o sea que si son segmentarias o globales, o si afectan algunos glomérulos y no todos, si es focal o difusa. Ese es un componente que siempre va a estar en los informes de anatomía patológica. Después hay un criterio temporal, si son agudas o crónicas, y de acuerdo a la celularidad que hay en el glomérulo, sobre todo en el capilar, ahora le vamos a mirar algún esquema más preciso, pero el capilar tiene un endotelio, y después del endotelio una membrana basal glomerular, y después del otro lado viene el podocito. Si hay inflamación, en general vamos a ver células inflamatorias en el centro. Y la inflamación en el examen de orina se va a expresar por microhematuria, leucocituria y probablemente cilindros hemáticos o granulosos, habitualmente sin elementos de infección. Entonces viene esta historia de si es primaria solo en el riñón, si es sistémica, que es una enfermedad sistémica que afecta al riñón, y esta era un poco la terminología, pero este tema que lo van a escuchar muchas veces, creo yo lamentablemente que les va a inducir más a confusión que a entender. Y siempre tratan de entender, bueno, ¿a qué se debe que tiene esto? ¿Es que tiene una enfermedad más generalizada que el riñón que está afectando a los riñones? ¿O tiene una enfermedad que exclusivamente afecta a los riñones? ¿Y cuál es el mecanismo que produce esa enfermedad? Es lo que tenemos que saber. Acá los mecanismos de daño glomerular, acá yo puse algunos. Hay enfermedades genéticas que, por ejemplo, la falta de una de las proteínas que participan en las uniones estrechas de los pocitos, la nefrina, puede producir sobre todo lo que se llamaba el síndrome nefrótico finlandés, que eran neonatos que tenían un síndrome nefrótico muy, muy severo, y se llama finlandés porque se produjo fundamentalmente, bueno, la mayor concentración es una alteración genética que se vio en individuos en Finlandia. Si hay depósitos de proteínas en fragmentos, si hay estrés mecánico por hipertensión o hiperfiltración glomerular, si es una enfermedad metabólica como la diabetes, donde en realidad lo que vemos es una alteración en la glicosilación de las proteínas, a partir de lo cual se produce un fenómeno inflamatorio. Si hay una enfermedad autoinmune vinculada a inmunocomplejos o vinculada a la activación del complemento en su vía alternativa o vinculada a la activación de los neutrófilos. Si está vinculada a citoquinas, ahora recientemente sabemos que muchos síndromes nefróticos vinculados a lesión glomerular mínima pueden estar vinculados a anticuerpos, pero también a citoquinas. Si bien es un mecanismo inmune, no hay depósitos inmunes en el riñón. Yo sé que estoy de alguna manera complejizándoles y dejando como la idea que todo puede afectar al riñón. Sí, la mayoría de las cosas pueden afectar al riñón. Dar enfermedades glomerulares pueden un poquito menos de situaciones. Y después, el otro componente que es un salto importante. Hubo determinado periodo que creíamos que lo que veíamos en el glomérulo definía la enfermedad, lo que lo veíamos en la histología. Progresivamente nos hemos dado cuenta que un mismo patrón de enfermedad puede estar causado por diferentes mecanismos, diferentes etiologías, y lo que es más importante, si identificamos eso, podemos identificar en esta era tratamientos específicos que puedan controlar esa enfermedad. Entonces, saber el mecanismo, saber que ese patrón corresponde a determinada situación, nos permite ser más eficaces en tratar la enfermedad que tiene el paciente. Y para eso nos vamos a apoyar, además del patrón histológico, en el patrón de inmunofluorescencia, que la inmunofluorescencia va a detectar sobre todo si hay anticuerpos depositados o de anticuerpos generando una enfermedad inflamatoria en el riñón, y la microscopía electrónica, que va a definir con mucha precisión las estructuras y va a ser útil en muchísimas de las enfermedades glomerulares, de tal manera que si bien no está disponible para el 100% de las biopsias, sería deseable que lo estuviera. En este diapositivo deberíamos incluir
una visión más molecular de la enfermedad patológica que está accesible en algunos países y en algunos laboratorios, que sería la identificación a partir de la microdisección de lo que yo encuentro en el riñón con instrumentos de precisión, microdiseco eso, lo paso por un espectrofotómetro de masa y puedo identificar qué es lo que estaba en ese lugar. Y entonces eso ha permitido un desarrollo importantísimo de cómo comprendo qué es lo que está generando esa enfermedad. Y ahora vamos a hablar de eso con algunos ejemplos. Esto genera, todo esto que les acabo de decir, pero genera problemas semánticos. El lupus puede dar un tipo de nefropatía que se llama nefropatía membranosa, que a veces es difícil de identificar. En realidad, el lupus es una enfermedad sistémica, nosotros lo sabemos, pero en unas etapas iniciales puede afectar solo el riñón. Y entonces allí podemos tener toda esta discusión si es una enfermedad primaria o secundaria, una enfermedad sistémica, o bueno, la idea o lo que quiero transmitirles es que más allá de estos términos que parece que nos enseñan algo, en realidad lo que tenemos que llegar siempre es a entender cuál es el mecanismo exacto que produce la enfermedad glomerular del paciente y que lo lleva a la presentación clínica que tiene. Estas son las formas de presentación de los pacientes que nosotros biopsiamos, o sea, por qué indicamos la biopsia en los pacientes. Esta es una aplicación del 2018 que trata de analizar por quinquenios por qué biopsiaban los pacientes. Y ustedes lo que ven acá que al principio se biopsiaban muchos pacientes por síndrome nefrótico, que más o menos eso se mantiene, y se biopsiaban mucho menos por este azul clarito que era alteraciones urinarias asintomáticas. Y como progresivamente cada vez biopsiamos más por alteraciones urinarias asintomáticas y el resto de los grupos más o menos se mantienen. Biopsiamos por microhematuria, capaz que biopsiamos un poco menos porque capaz que ahí ahora nos aproximamos más desde el punto de vista genético y lo tenemos disponible, y biopsiamos menos a los pacientes con enfermedad renal crónica. Biopsiamos menos a los pacientes con enfermedad renal crónica, esperamos que sea porque llegamos antes, pero además porque la biopsia en un riñón chico de una enfermedad renal crónica muchas veces tiene más complicaciones que las biopsias de los pacientes en otras condiciones. Esto es de vuelta la incidencia de cada uno por millón de población por año en cada lustro, y como vemos que algunas incidencias han variado, y lo vamos a analizar con las enfermedades en sí. Este es un esquema muy clásico de dos patólogos de Carolina del Norte, que son Jennett y Folk, que fueron los que describieron las vasculitis pauciinmunes, pero que tienen este esquema que nos permite entender de una forma casi caricaturesca cómo se producen las distintas enfermedades renales. Y entonces acá lo primero que tenemos que ver es que este es el glomérulo normal, y el glomérulo normal tiene mínimas unidades. Si ustedes van a ver acá, este es el capilar glomerular, perdón, no es el glomérulo normal, es la unidad capilar de un glomérulo, donde tiene el capilar, donde se ve el núcleo de la célula endotelial, y la célula endotelial cómo se distribuye en el resto con fenestras gruesas. Después vemos la membrana basal glomerular, que como ven se continúa en el mesangio, que son las células y el sector de tejido que sostiene a los distintos capilares, y ahí están las células mesangiales. Del otro lado de la membrana basal glomerular, este es el espacio urinario, allí van a tener el podocito con sus prolongaciones pedicelares bien separaditas, que si a esto le hiciéramos zoom y llegáramos a la microscopía electrónica, tendríamos uniones estrechas entre cada uno de ellos. En cuanto a la primera de las alteraciones, cuando hablamos de la enfermedad por cambios mínimos, en realidad se llama por cambios mínimos porque en el microscopio óptico no se ve nada anormal, y en el microscopio electrónico, cuando se llega a él, se ve que está todo más o menos de la misma manera que en el caso normal, pero que el podocito, la célula que recubre del lado
del espacio urinario, el capilar glomerular, en vez de tener los pedicelos bien organizadillos, tiene los pedicelos fusionados, estos desaparecieron, y tenemos este cambio viloso que se ve que está como desparramado para todos lados. Acá la diabetes la vamos a dejar para más adelante. Acá tenemos eh, la glomerulopatía membranosa, por ejemplo, que tiene la misma estructura que el glomérulo normal, pero donde aparecen del lado del espacio urinario, que se llama lado epitelial, no el sector subendotelial, sino el sector subepitelial, aparecen depósitos de inmunocomplejos que generan este patrón de una membrana engrosada y que tiene como agujeros, cuando no vemos los inmunocomplejos, que son como cadenetas, que es la presentación típica de la nefropatía membranosa. Y acá vemos que hablaban de nefropatía membranosa secundaria o primaria y daban ejemplos anatomopatológicos, como que además de los depósitos subepiteliales, podían tener depósitos subendoteliales. Vamos a ver de que esto ha cambiado mucho con el espectrofotómetro de masa y lo vamos a hablar después. Esta es entonces de vuelta este mismo esquema, donde tenemos un poco más en detalle, tenemos la célula endotelial con sus fenestras, la membrana basal glomerular, los pedicelos que vienen de los procesos positarios del podocito. Y en realidad esta membrana no solo es esta estructura celular y de membrana, sino que también tiene un componente muy importante de glicocálix, que es una estructura eh, de proteínas glicosiladas enfrente, o sea que rodea a la célula endotelial, y que hace que esa membrana de filtración entre lo que viene del capilar y lo que se filtra al espacio urinario evite la pérdida significativa de proteínas. Como todo en la vida, no es tan sencillo esto. A veces hay toda una discusión sobre cuántas proteínas efectivamente se filtran en este proceso y cuántas son reclamadas por el túbulo proximal. Allí vemos entonces ese capilar normal y es notable ver cómo la microscopía electrónica vemos exactamente esa estructura que está dibujada de una forma parecida a la de Genetic Fox, ¿no? Donde vemos claramente el espacio mesangial, donde vemos claramente las vellosidades depositarias, donde vemos muy bien las fenestras y donde vemos la estructura de la membrana basal glomerular. Esto sería una imagen, una microscopía electrónica de barrido, donde vemos el entrecruzamiento de los pedicelos, y acá tenemos el podocito como un gran pulpo que eh, reparte sus ramas. Y esta sería la histología de un glomérulo normal, donde ustedes ven las estructuras que dijimos y donde ven acá los capilares glomerulares bien finitos. Acá se ve el podocito del lado de afuera y acá se ve el núcleo de la célula endotelial. Prácticamente los espacios mesangiales son muy, muy chiquitos y hay algunas células mesangiales. Esto sería la entrada, con un poco de imaginación, de la arteriola aferente y la arteriola aferente, y esto es la mácula densa y el lasis, se llama esa estructura que es la productora de renina, la que tiene una gran sensibilidad a todo lo que va filtrando ese glomérulo para adaptar la filtración de ese glomérulo a lo que le llega en el receptor. O sea, hay ahí un componente funcional muy importante. Este glomérulo normal habitualmente no lo vemos, o lo vemos sobre todo cuando el paciente tiene una lesión glomerular mínima. En general, si no, vamos a ver glomérulos con alteraciones. Entonces, hoy vamos a hablar de estas cuatro entidades que podríamos catalogarlas como las tres primeras como no proliferativas, o sea que se van a expresar con una orina que no es inflamatoria, no tiene muchos glóbulos rojos, aunque tienen
porcentajes variables de glóbulos rojos, las rhabdoidosis a veces tienen porcentaje bien importante, y donde fundamentalmente lo que se da es una afectación de la membrana de filtración y la expresión va a ser con proteinurias de grado variables, o proteinurias de magnitud nefróticas o de grado variables. Y por debajo está la nefropatía IgA, que es una nefropatía independiente y que vamos a ver que tiene una expresión muchas veces como con elementos inflamatorios en la orina, con micromaturia, y que en realidad en general está vinculada a una alteración de la IgA secretoria, que como toda la vida no es único, o sea, no es una enfermedad que solo afecta el riñón, sino que en algunos casos es una enfermedad sistémica que genera una vasculitis que ustedes ya habrán conocido, habrán escuchado alguna vez el nombre, que es la vasculitis de John-Lynch. Esta diapo refiere a un manual que se hizo, una guía de práctica clínica de las glomerulopatías, que se publicó en el año 2017-2018 y que nos va a servir fundamentalmente como esquema, guía. Esta guía, por supuesto, ya casi con eh, eh, 8 años, si bien mantiene los elementos más relevantes, hay muchas cosas que han cambiado. Entonces, pero la usamos para la definición. Llamamos lesión glomerular mínima a una entidad que genera entre el 10 al 15% de los síndromes nefróticos del adulto y el 90% de los síndromes nefróticos del niño. La característica es que su estudio neuromatoológico al microscopio óptico casi no muestra ninguna lesión glomerular, apenas puede mostrar que el mesangio esté un poco engrosado, la inmunofluorescencia es negativa y a veces presenta C3 y IgM leves. Ahora vamos a ver que no es tan así, pero que para nosotros prácticamente era negativa, y que en el microscopio electrónico se ve que hay una fusión pedicelar muy importante. En esta entidad es lo que ya les había mostrado, donde se ve en la microscopia electrónica la fusión pedicelar como elemento muy relevante. Las características que tiene es que es un síndrome nefrótico que se instala en forma brusca. El paciente estaba bien y un día se despierta con los párpados hinchados, con las manos hinchadas, con las piernas hinchadas, a veces no se da cuenta y es que gana peso. En una semana gana 5 o 6 kilos. Tiene habitualmente pérdida de proteínas por la orina en una magnitud muy relevante. Tiene que ser mayor a 3,5 gramos día. Alguna clasificación antigua la quería asociar a la superficie corporal o al peso. Ahora ya la clasificación es bien clara, que sea en gramos día. Habitualmente es una proteinuria que es fundamentalmente albúmina. Ahora tenemos estrategias muy interesantes de cómo conocer esto, que es medir proteínas totales en la orina y también medir albúmina. Y ahí sabemos que si tiene más de 80% de albúmina, lo llamamos selectiva, es una proteinuria que es predominantemente albúmina, y si es grados variables, bueno, tenemos que pensar en otras cosas que ya llegaremos. Habitualmente este síndrome nefrótico, cuando lo llamamos puro, quiere decir que no tiene ni hematuria, ni hipertensión arterial, ni insuficiencia renal. Ahora después vamos a hablar un poco de eso. La albuminemia tiene que estar disminuida, porque quiere decir que no solo la proteinuria es importante, sino que la cantidad de proteínas que se pierde puso en marcha y superó los mecanismos de producción hepática de albúmina. Estas entidades habitualmente se presentan en forma brusca y tienen el primer tratamiento que se realizó hacia ellos en forma empírica fueron los corticoides, y entonces eso llevó a clasificarlas en córticos sensibles o córticos resistentes, en la medida de que cuando le daban corticoides desaparecía rápidamente o no desaparecía. Es la causa más común del síndrome nefrótico en los niños y muchas veces se cura y recurre. Entonces hay gente que de repente tiene 4 o 5 episodios de estos al año, lo cual genera un montón de problemas para ese tipo de enfermos. El otro componente que es importante es que
el avance de la información va llevando a entender que existe un mecanismo inmune en estos pacientes, primero porque los corticoides actúan como antiinflamatorios, pero también para disminución de los fenómenos inmunológicos, pero después porque esta entidad se ve muy frecuentemente asociada a linfomas, sobre todo al linfoma de Hodgkin, pero también al linfoma no Hodgkin, y en esas circunstancias se vio algunos casos donde el tratamiento de un paciente con un linfoma, que además tenía un síndrome nefrótico, con un monoclonal contra las células B, el rituximab, un anti-CD20, producía la remisión rápida de este fenómeno. Entonces allí, bueno, uno decía, bueno, si estamos tratando los linfocitos B, inhibiéndolos y se reduce el fenómeno, tiene que haber un mecanismo inmunológico asociado. Lo otro que es muy, muy previo a esta observación es que pacientes que tenían síndrome nefrótico recurrente y tienen sarampión, se curaban, no tenían, después del sarampión no tenían más síndrome nefrótico. Y ahí se sugirió que se debía también los linfocitos T jugaban algún rol. Esta entidad se puede presentar en forma sin saber la causa, sin algún mecanismo teóricamente desencadenante, pero también se ha asociado al uso de, sobre todo en adultos, de antiinflamatorios no esteroideos, al uso de interferón alfa, raro asociado a litio. Hace muchísimo tiempo se usaba sales de oro para tratar algunas entidades y pasó eso, pero eso ya no se maneja, y algunas alergias. Entonces, muchas veces estos pacientes recurren en primavera a picaduras de insecto o recurren cuando se vacunan, y también algunas enfermedades neoplásicas como la enfermedad de Hodgkin. Esto serían entonces síndromes nefróticos asociados a... El grave problema es que muchas veces, sobre todo para las enfermedades malignas, esto sucede bastante antes de que el diagnóstico sea evidente, el diagnóstico de la enfermedad maligna. Entonces siempre en una persona joven que se presenta con síndrome nefrótico, tenemos que buscar el linfoma como una causa. La fusión pedicelar es un evento que sucede muy rápido, y esto es una cosa que es bien interesante, es que estos pacientes, cuando remiten la proteinuria, muchas veces la proteinuria remite antes que desaparezca la hipoalbuminemia. Entonces el paciente está nefrótico, toma los corticoides 4 días, y al quinto día se despierta y dice, no tengo más espuma en la orina. Y rápidamente eso reconstituye la función renal. Entonces parece bien un fenómeno dinámico, no es que el pocito se muera, sino que hay algo en el pocito que modifica esa situación. En el caso del Uruguay, la lesión neuronal mínima aparece, a ver si dónde la tenemos acá, MIMH disease es esta, es una situación que se presenta un poquito, apenas un poquito más en hombres que en mujeres, que se presenta fundamentalmente como es un porcentaje pequeño de las glomerulopatías, pero se presenta siempre como un síndrome nefrótico, y en ese síndrome nefrótico el mínimo HND6, estoy tratando de correr esto porque está acá arriba, es este componente rojo que llega a ser el 20% de los síndromes nefróticos en el caso. El caso del adulto tiene tiene dos picos de frecuencia, uno que se ve sobre todo en la infancia y otro en los mayores de 60. A ver si podemos correr esto. Y ahí vemos entonces la MMH16 aquí. Y vemos cómo en el año 2010-2014 era 4.4 por personas por millón de población, personas mayores de 18 años, en este caso, porque los niños no están considerados. ¿Sí? En el año 2022, el grupo de Boston, liderado por el profesor Helmut Renke, describe
que los síndromes nefróticos vinculados a lesión neuronal mínima, ellos encuentran que veían como un piqueteado en la inmunofluorescencia, que era muy, muy leve y que ese piqueteado, sobre todo el doctor Renke, el que le decía, a él siempre le llamaba la atención y no sabía a qué se debía ese piqueteado, que en realidad la mayoría de los patólogos lo informaba como negativo, pero que él decía, bueno, no, hay algo. Entonces cuando decía, acá hay algo, encontraba algo que en realidad en un glomérulo normal veía que se expresaba algo como un piqueteado muy pequeñito que se ve por allí, bueno, que esto es con albúmina, que sería como se vería lo basal, y sin embargo arriba de eso se ve ese piqueteado. Y cuando empiezan a buscar, empiezan a encontrar que esos pacientes tenían un anticuerpo circulante contra la nefrina, que es una proteína que se encuentra en las uniones estrechas de los podocitos, y entonces se encuentran que tenían circulante un anticuerpo contra la enfermedad. Y entonces, en definitiva, esta entidad, ellos ven que ese anticuerpo es más alto cuando el paciente está activo y más bajo cuando está en remisión. Este hecho, que fue publicado en el 2022, ha costado ser reproducido por otros grupos, pero cada vez más se encuentra en sangre este factor de antinefrina, y una cosa que es muy elegante, como la muestran en este trabajo, es que esos anticuerpos, acá están haciendo lo que se llama microscopía confocal, donde están poniendo en dos colores un anticuerpo específico contra nefrina y un anticuerpo anti-IgG, y el IgG, la fluorescencia es verde, y la nefrina, la fluorescencia es roja, son distintas longitudes de onda, y la microscopía confocal lo que permite saber cuando uno eh, y el otro están muy, muy cerca, a menos de 50, 100 nanómetros. Cuando están los dos muy cerca, lo que sucede es lo que ven acá arriba, es que el rojo y el verde se transforman en amarillo. Entonces ahí lo que están viendo es que hay una colocalización del anticuerpo muy leve que vieron en estos pacientes con la nefrina, y eso soporta la hipótesis de que en realidad son anticuerpos antinefrina los que están generando. Y esto es muy coincidente con esta respuesta que tienen muchos de estos pacientes al rituximab. Y entonces, tan es así que ya hay ensayos de uso inicial de rituximab en estas entidades. Este grupo representa a un grupo muy importante, pero que no son los únicos, de síndromes nefróticos córticos sensibles o rituximab sensibles. Lamentablemente hay un grupo menor dentro de esta población que no responde al tratamiento, y que no responde a este tratamiento ni a otros tratamientos, y se ha descrito que existen alteraciones genéticas de una serie de proteínas que participan en la membrana de filtración, que llevan a estos síndromes nefróticos que pueden ser neonatales, o sea que el paciente nace con eso, congénitos, y es muy dramática esa situación, o que se pueden presentar en las primeras etapas de la vida, o que se pueden presentar incluso en la edad adulta y que sean de origen genético. Por eso es muy importante en la historia de estos pacientes conocer si existen antecedentes familiares de situaciones parecidas cuando se presentan. Allí no vamos a hablar de esta situación de las hereditarias en el síndrome nefrótico, de la lesión neuronal mínima, porque muchas veces esas entidades evolucionan a que aparezca un patrón de daño en el glomérulo, que es este que sigue, que es la escleroderminosis segmentaria. Lo que importa de esta transición es que va a haber elementos en común, sobre todo entre las síndromes nefróticos córticos resistentes y la escleroderminosis segmentaria focal, pero la escleroderminosis segmentaria focal es el prototipo del patrón de enfermedad glomerular. Cuando yo les digo a ustedes que alguien tiene una escleroderminosis segmentaria focal,
probablemente no les estoy diciendo mucho. Les estoy diciendo simplemente, el señor tiene una lesión cicatrizal en el riñón que puede deberse a muy diversas cosas. Es uno de los patrones más comunes de lesión glomerular. Se comprueba una reducción de incidencia de esto, que ahora vamos a ver que sube y baja, y que puede deberse a distintos motivos. Y en realidad, acá decimos, constituye la tercera glomerulopatía primaria. Cada vez es más difícil decirle glomerulopatía primaria de la diagnosis. En realidad, la forma de decir es un patrón de esclerodermia